A iniciar, siendo las 4:05, yo creo que ya hay suficiente audiencia para iniciar y bueno, pues ya conforme vayan llegando otros, se irán sumando. Pues les damos un afectuoso saludo, estamos muy contentos nuevamente de podernos encontrar. La verdad es que es padrísimo podernos, por medio de la tecnología, tener estos encuentros y bueno, vamos a continuar. La semana pasada ya vimos una clase que fue la de la introducción. Hoy vamos a ver otra más, que es la de el pueblo de Israel, motivo por el cual pusimos ese video que estaban ustedes ahí observando. Pero antes de iniciar, bueno, hay algunos puntos que valdría la pena señalar. Quisiéramos retomar algunos puntos de lo que vimos la semana pasada. No sé si recuerdan algo, lo que estuvimos viendo, entre otras cosas, por qué hacemos lo que hacemos, por qué existen los cursos bíblicos de Calacuaya, quién es el Centro Cristiano Calacuaya, qué se persigue, cuál es el propósito, cuáles son los beneficios, qué es la iglesia, cuál es la importancia de la doctrina y de la sana doctrina, entre otras cosas. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a la clase que le haya abordado en la semana y que quisiera que lo pudiéramos puntualizar antes ya de iniciar el siguiente tema? ¿O todo quedó claro? No me digan eso, por favor. Háganme una observación, un comentario, alguna pregunta. ¿Quién dice yo? Quien quiera puede abrir su micrófono y comentar. ¿No? ¿Todo quedó claro? Bueno, como ustedes pudieron ver, dejamos ahí la clase grabada. La pueden revisar cuantas veces ustedes quieran. Y vale la pena señalar lo siguiente. El sistema de cursos del Centro Cristiano Calacuaya nos pide que tengamos asistencia a las clases, obviamente que se están proporcionando. Entonces quiero comentarles que el hecho que ustedes puedan revisar la clase una vez ya grabada, pues si bien eso es como refuerzo, el hecho de que no asistan acá y vayan a la grabación, eso no les genera asistencia como tal, a menos que nos platiquen por qué no pudieron asistir y entonces ya lo justificamos. Se los comento porque hace un momento una hermana nos comentaba que no se iba a poder conectar, que si era suficiente con que viera la repetición de la clase y le comentábamos esto. Para fines de estar en contexto con lo que se está enseñando, pues sí es importante revisar la clase y cuantas veces quieran. Pero en el caso de que tú no puedas venir un domingo, para que no se te ponga inasistencia, tendrás que reponer esa clase en alguno de los otros horarios en los cuales se comparte el básico A, ¿vale? Si alguien tiene dudas, de los otros horarios, que son el martes, parece que también el domingo temprano, les podemos proporcionar la relación completa de las clases y también las ligas de Zoom. La idea es de que tú vayas teniendo tu asistencia como tal y evidentemente también aquí con nosotros puedas estar revisando las clases ya de forma diferida y si por alguna otra razón no puedes asistir, pues cubre tu clase en un horario diferente para que no tengas inasistencia y también revisa la que vamos a estar subiendo a, a Facebook, ¿no? O a YouTube para que sepas cómo se está dando la línea de enseñanza de este curso. Pues bueno, como les decía, entonces pasamos a la segunda clase. Vamos a poner este tiempo delante de Dios. Hoy es un tema muy, muy padre, muy interesante. Ahí les puse en el chat. Si alguien no está en el chat todavía, por favor háganoslo saber aquí en el chat de Zoom para que lo podamos agregar. Déjenos su nombre, su teléfono, lo agregamos al chat y la idea es que todos estemos allí para estar compartiendo información importante respecto a este grupo. Bueno, antes de iniciar, finalmente nada más comentarles que hicimos un formulario que les voy a poner ahorita en el chat para que entren y es muy sencillo, nada más les pide su nombre y va a ser nuestra lista de asistencia del día de hoy.
De hecho, si me lo permiten, lo vamos a hacer de una vez para que ya cubramos el tema de la asistencia. Aguántenme tantito. Acá está. Bueno, mientras mandamos una cordial felicitación a nuestra hermana Marce, que hoy cumple años. Hermana Marce, le pedimos mucho a Dios en su vida. Sabemos que no ha sido fácil por lo que ha pasado, pero sabemos que Papá Dios está con usted. Y pues bueno, vamos a levantar una oración para dar gracias por este día. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Marce. Señor, te damos gracias porque ella ha sido de bendición para nosotros. Sabemos que es una buena madre, que es una mujer muy esforzada, que ha hecho mucho, Señor, por agradarte. Y yo hoy te pido, Señor, que tú suplas cada una de sus necesidades, pero que sobre todo, Señor, tú cumplas los anhelos de su corazón. La abrazamos a distancia, Señor, no podemos celebrar con ella un cumpleaños como quisiéramos, pero desde aquí le enviamos un abrazo, Señor, y te pedimos que tú la abraces con ese amor eterno que le tienes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a poner delante de Dios esta clase también, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, donde podemos reunirnos y compartir de tu palabra y de tu enseñanza. Te rogamos, Dios, que toda distracción quede fuera de este lugar, que guíes cada palabra, cada sentimiento, cada emoción. Señor, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para decirnos hoy, mi Dios. Que seas tú el invitado especial en medio de nosotros, obrando con respecto a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, miren, ya vi aquí que Verónica nos comenta que no está en el chat, ya aquí está su teléfono, la vamos a agregar. No te preocupes, Verónica, y los que no hayan asistido a la clase pasada por el día de hoy están ya justificados, pero sí déjenos aquí su número si no están en el chat para agregarlos. Y ya les dejé ahí en el chat un formulario, lo abren y ponen su nombre completo y con eso ya está lista su asistencia del día de hoy. Si por alguna conexión hay 2 o más personas, hagan lo mismo para las personas que estén ahí conectadas. Mientras tanto, pues vamos a iniciar ya con la clase del día de hoy, que como les comentaba, es un tema súper importante. Creo que verdaderamente si estás atento y puedes conectar con lo que Dios va a hablar a tu corazón, hoy va a marcar un comienzo, una forma diferente de ver el plan y propósito de Dios para con este mundo y de forma particular para con tu vida. Así que, pues, vamos a iniciar. El tema de hoy es el pueblo de Israel, como te comentaba. El objetivo es conocer el pueblo escogido por Dios y familiarizarse con él. Muy bien. Ok. Miren, me gusta, cuando estaba desarrollando este tema, se me vinieron a la mente una palabra que viene a complementar lo que la semana pasada nosotros estábamos desarrollando. La clase pasada como que pudiera englobarse todo en cuanto a la voluntad de Dios. La palabra clave de la clase pasada es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, insisto, lo comentaba hace un momento, por su voluntad es que Dios quiere que la gente conozca su palabra, que la gente sea discipulada, que la gente conozca cómo está instrumentada su iglesia, que conozca la sana doctrina. Esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Pero la clase de hoy pudiera englobarse en una palabra y la palabra de hoy es el plan. Ten esto en mente, la palabra de hoy es el plan de Dios, la voluntad de Dios y ahora vamos a hablar del plan de Dios. Así que pon mucha atención a lo que vamos a estar compartiendo. Bien, ¿dónde está Israel? ¿Dónde está Israel? Aquí está la ubicación geográfica, aquí está un mapa del mundo. Yo veo que ya pudiste ubicar ahí donde está México, Estados Unidos, luego está hacia la derecha donde está la lupa, en la parte inferior está
África, y subiendo hacia, acá está Europa, y eso que se ve verdecito, eso es Israel. Ese puntito verde es Israel. La dimensión geográfica de Israel es del tamaño del estado de Tlaxcala. Es un país pequeñito, pero muy importante, como vamos a estarlo viendo a continuación. Muy bien. Vamos a ver la ubicación geográfica. Israel está, como dice aquí, está situado en el Medio Oriente a lo largo del mar Mediterráneo. Ahí está, lo pueden ver en el mapa. Está el mar Mediterráneo. Hacia arriba pueden ver que está el Líbano, está Siria, está Jordania, está más a la derecha Arabia Saudita y está Egipto. Israel es un puente de 3 continentes, es el puente entre Europa, Asia y África. ¿Ok? A ver, déjenme ver qué pasó aquí para borrar esto. Ahí está. Ya. Bueno, continuamos. Hay 3 puntos que nos marca el temario. Pon mucha atención lo que vamos a estar desarrollando a continuación. El temario nos marca como primeros 3 puntos la historia del pueblo de Israel, fechas de los principales sucesos tratados en la Biblia y los patriarcas que dan origen al pueblo de Israel. Miren, estaba pensado que para este punto pudiéramos presentar un video. El video se los mandé por el grupo de WhatsApp. Dios puso en mi corazón más bien esto, encauzarlo por otro lado, que vamos a ver lo mismo, pero apegado a las escrituras. Y para ello, vamos a echar mano del discurso de Esteban. Ustedes han de pensar, bueno, ¿y qué hace Esteban en esto? Pues ahorita lo van a ver. Las escrituras señalan que Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, y en Hechos 6:8 dice que Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Pero cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente y a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Pues, ¿qué creen que pasó después de ello? Algo súper interesante, que Esteban, en su defensa, dio un discurso, y ese discurso no es ni más ni menos que la historia del pueblo de Israel. En este discurso aborda los 3 puntos que nos marca el temario, e incluso está pegado al video que les mandé por WhatsApp. Ustedes van a leer después, a ver nuevamente el video, pero por el momento vamos a leer cómo se defendió Esteban, porque él, con lujo de detalles y de una forma magistral, empezó a detallar la historia del pueblo de Israel. Para los que vieron el video que se les mandó por WhatsApp, a lo mejor se preguntaron, bueno, y todo eso que ahí dice, ¿de dónde sale? Bueno, pues sale de la Biblia. La Biblia nos da el detalle de todo lo que ahí pudimos observar, así que vamos a leerlo juntos. Fíjense cómo empieza este relato una vez que Esteban está siendo acusado. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Cuáles? Que le decían, ¿no?, que estaba él blasfemando contra Moisés, obviamente contra las leyes de los judíos y contra Dios, ¿no? Y le decían: ¿son ciertas estas acusaciones? Y fíjense cómo Esteban le da vuelta a la tortilla y les dice: bueno, hermanos padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán
hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Fíjense qué interesante. Aquí ya vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo que le iba a dar una tierra que le iba a pertenecer a sus descendientes cuando aún él no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Dice el 7, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios. Y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Esta parte del 1 al 9 nos deja ver muchas cosas muy interesantes que pudiéramos analizar, pero vamos a hacerlo de una forma muy rápida. Por un lado, pues evidentemente Esteban era alguien que conocía la historia de su pueblo y de sus antepasados, era alguien que aprovechó esta oportunidad para poder describir algo que está registrado en las escrituras y que nos deja muy claro que esta historia, bueno, pues es desde entonces conocida. Abraham, quien también en su momento Dios le cambió el nombre, era Abraham, después fue Abraham, es el nombre que significa padre de multitudes, padre de muchos. Bueno, pues fue alguien que le creyó a Dios, ¿no? Fue alguien que le creyó en cuanto a una promesa. Y en esa fe que le tuvo a Dios, también tuvo que obedecerle, porque Dios le dijo, deja a tu patria y a tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y bueno, pues finalmente él obedeció. Fue tal su obediencia de Abraham, fue tal su fe de Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe, porque fue alguien que pudo escuchar a Dios, que supo responderle y que le creyó sobre un proceso que en él se iba a desarrollar, pero que en ese momento pues no tenía claridad, ¿no? Entonces, aún Dios le profetizó que de sus hijos iban a estar en alguna nación esclavizados. Y bueno, por otro lado podemos ver ahí en el 8, bueno, antes de eso, que iban a estar esclavizados, pero Dios le dio la promesa también que los iba a sacar de allí. Y en él es donde se da el pacto de la circuncisión, por medio del cual al pueblo de Israel, a los nacidos de esta ascendencia o descendencia, los circuncidan al 8º día, ¿no? Esa circuncisión es parte del pacto que Dios le dio a Abraham, y así como lo dice, que cuando nace Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Esa práctica continuó, como dice el 8, cuando Isaac fue padre de Jacob. Isaac, para los que no lo saben, significa risa, porque cuando supieron que Dios les iba a dejar ser padres ya de edad muy avanzada, pues la mujer de Abraham se rió, y bueno, por eso es que Isaac es risa. La historia es más detallada, pero las sintetizamos de esta forma, ¿no? Isaac tuvo a Jacob, y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas de la nación de Israel, o de donde vienen las 12 tribus de Israel. Jacob, a quien después se le cambió su nombre por Israel. Estos son algunos de los patriarcas, ¿no? Y la historia continúa. Uno de los 12 hijos de Jacob o de Israel fue José, y acuérdense que la historia de él es la de José el soñador, que precisamente por esos sueños que él tenía, sus hermanos le tuvieron envidia,
y lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero la historia no termina aquí, continúa y bueno, dice ahí, y lo rescató de todas sus dificultades. ¿A quién? A José, que fue vendido a Egipto como esclavo, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio, pero un hambre azotó Egipto y Canaán, hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Este es otro pedazo de la historia de los patriarcas, de la historia de Israel. En ella podemos rescatar o enfatizar el hecho de cómo una dificultad que fue la que sucedió en Egipto, bueno, primeramente en cuanto a José, que fue vendido como esclavo, y luego esa dificultad de que hubo una hambre en Egipto y Canaán. Bueno, todo estaba orquestado. Por eso les decía que acuérdense de esa palabra del plan. Era parte del plan de Dios para que el pueblo de Israel fuera preservado. Y el pueblo de Israel iba a ser preservado porque Dios tenía una promesa que cumplir con Abraham. Entonces, date cuenta cómo Dios a través de diferentes circunstancias se encarga de cumplir las promesas que le hace a su pueblo. Bueno, pero no acaba aquí la historia. Dice acá, en esos días, no me pasé, a ver, ok, no, vamos bien. Ok, ahí está. Dice, en esos días nació Moisés, otro patriarca muy importante, un niño hermoso a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó, ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás parado sobre tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?
Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. No perdamos de vista que Dios sigue cumpliendo su plan. Un plan minucioso, pero en el cual Dios respaldaba su propia palabra, mediante la cual iba él a hacer cumplir la promesa que le dio a Abraham. Algo importante que valdría la pena señalar aquí es que Dios también, por medio de circunstancias, levantó a Moisés, alguien que incluso en algún momento fue un asesino. Entonces no importa la condición del hombre, sino que Dios se enseñorea sobre eso y va cumpliendo su propósito. Después, obviamente, Moisés tuvo un corazón diferente y también oyó a Dios. Y la historia también es con mayor detalle, pero hay que quedarnos con el hecho de que este Moisés fue un gran instrumento, el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, aquí está la historia. Por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los dio a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. El mismo Moisés le dijo al pueblo, Dios les levantará un profeta como yo de entre su pueblo. Fíjense, ya Moisés profetizándole al pueblo también lo que hará Dios o iba a hacer Dios en algún momento. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a otros. ¿Cuáles son esas palabras? Pues nada más ni nada menos que las leyes de Dios, ¿no? Pero nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Les dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante estos 40 años en el desierto? No, dice Dios, tú llevaste a tus propios dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por eso te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, lo construyeron según, ahí está la palabra, ¿según qué? El plan que Dios le había mostrado a Moisés. Bueno, pues a grandes rasgos esta es la historia bíblica del pueblo de Israel, de dónde viene, cómo fue transitando a través de los diferentes patriarcas. Ya vimos a Abraham, ya vimos a Isaac, ya vimos a Jacob, que después fue Israel, los 12 hijos de Israel, también muy importantes. José, de forma particular, que Dios lo usó para después llevar al pueblo a Egipto, para que fueran ellos preservados de la hambruna que hubo en la tierra. Después de José, pues entra en acción Moisés, quien es el libertador del pueblo de Egipto, quien los guía por el desierto, y empiezan a aparecer otros personajes como Aarón, y más adelante, ya de frente a la tierra prometida, pues se me viene a la mente Josué, se me viene a la mente otros personajes que también son considerados los patriarcas de aquí está ya Josué, yo pensé que se había acabado, pero miren, años después Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra. Nuevamente el tabernáculo fue llevado y bueno, aquí ya aparece, fíjense, voy a apurarme porque ya, esta es la última que vamos a leer de este pasaje de Esteban. Ya en el 46 aparece David, ¿no? Fíjense, dice, las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Ahí vamos a borrar esto. Ok. Dice, pero en realidad fue Salomón
quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resisten para siempre al Espíritu Santo. Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quienes ustedes traicionaron y asesinaron, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Miren qué interesante. Bueno, ya hasta aquí voy a cortar el discurso de Esteban. No se les olvide que era su discurso de frente a las acusaciones que le estaban haciendo, pero qué forma tan interesante, ¿no? De hablar de la historia de su pueblo, de hablar de sus patriarcas, de hablar del desarrollo del plan de Dios para con ellos. Y bueno, pues finalmente también ahí termina él haciendo mención que pues de frente a todo esto ellos han sido duros y no han querido recibir incluso a los que predijeron la venida del justo de Jesucristo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, la situación actual de Israel. Ahora vamos a hablar de la situación actual de Israel. Actualmente Israel es un país de inmigración. Se fundó en 1948 y ahorita lo vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de Esteban a 1948? Y no precisamente de Esteban, pero por esos años. Y bueno, ahora el Israel actual es una nación moderna que se levanta, que se funda en 1948. Desde entonces, la nación se ha multiplicado por 10. Actualmente son más de 7.8 millones de habitantes y en ella pues hay una variedad étnica, religiosa, cultural y de muchas tradiciones. Evidentemente la población judía constituye el 3/4 del total de la población. La no judía, casi el 20%, que la mayoría es árabe, la no judía en su mayor parte árabe. Y el 24.6% es el resto. De ahí vienen los árabes. Ok. Las ciudades principales de Israel actualmente, bueno, pues Jerusalén, la capital, que es el centro histórico y espiritual y nacional del pueblo judío, desde allá, desde David, ¿no? Desde el rey David, desde que él eligió como capital de su reino hace ya como 3000 años. Actualmente es una ciudad floreciente y dinámica. Está por ahí también Tel Aviv, fundada en el 909, Haifa, a las orillas del mar Mediterráneo, y Beersheba. Fíjense qué interesante, esta tiene una población de 195.400 pobladores y es mencionada en la Biblia como el lugar de residencia del patriarca Abraham. Muy bien. ¿Quiénes habitan este país, esta nación, pueblos alrededor de Israel? Bueno, pues están los musulmanes. ¿Quiénes son ellos? Los musulmanes son aquellas personas que practican el Islam, que creen en el profeta Mahoma como el último profeta enviado por Dios, y ellos tienen como base de su fe el libro del Corán. Esta religión surgió en el siglo VII en Arabia, evidentemente de la mano del profeta, y tiene 5 pilares básicos, como lo podemos leer ahí. Ellos declaran su fe en Dios, ellos se abocan a la oración, al ayuno durante una época que es el Ramadán, de forma particular. Ellos creen en la caridad y algo que es muy importante para ellos es la peregrinación a la Meca. Entonces, la Meca es la principal ciudad sagrada del Islam. De estos musulmanes hay muchos,
alrededor de Israel. Otro grupo que también es numeroso, pues son los árabes. Los árabes es un grupo étnico y lingüístico. Ellos evidentemente hablan árabe y ellos proceden de la península arábiga. Ellos emigraron desde el siglo VII y VIII en todos esos territorios alrededor de Israel, en el norte de África, en el oriente próximo, y evidentemente su lengua y su religión. Mayoritariamente la religión de los árabes es el Islam, pero hay que entender que no todos los árabes que habitan estos lugares son necesariamente musulmanes, es decir, no todos los árabes creen en el Corán y en Mahoma, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Dentro de los árabes también hay quienes practican el judaísmo e incluso quienes practican el cristianismo, pero hay que dejar claro, el Islam es la religión mayoritaria de estos países. Ahí vemos la península arábiga, Arabia Saudita, Omán, Irak, Irán, alrededor Egipto, Sudán. Es una zona muy grande. Es muy grande y vean cómo está aquí Israel, este puntito que estoy aquí señalando. Bueno, continuamos. También en Israel están los palestinos. Los palestinos, Palestina significa país de los filisteos, o en inglés, Filistín, ¿sí? Para ello habría que marcar o comentar un poquito de historia. Allá en el año 63, antes de Cristo, el general Pompeyo conquistó esa región del Canaán donde está Israel. Y bueno, más adelante, por cuestiones del imperio, los romanos empezaron a llamar Palestina al país habitado por los israelitas. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Bueno, los romanos, queriendo oprimir a los israelitas de ese entonces, le pusieron a su país o a su nación con el nombre de sus enemigos acérrimos, los filisteos. Entonces, era una forma de humillación, era una forma de mantenerlos marcando el paso, ¿no? Como señalando, era una imposición, obviamente. Entonces, a Israel le llamaron Filistine o Palestina o tierra de los filisteos, aunque en ese momento ya no correspondía como tal a estos habitantes que en algún momento habitaron más hacia el sur de esta nación. Y bueno, pues desde entonces se le conoció como Palestina, una provincia romana, en los que los israelitas eran libres de practicar su religión y vivir de acuerdo con sus costumbres, siempre y cuando cumplieran con las leyes del imperio y pagaran los impuestos. Bueno, resulta que más adelante, ya en el año 132 después de Cristo, los judíos, bajo el mando de un tal Bar Kokhba, se rebelaron contra Adriano, el romano Adriano, y bueno, en ese momento el ejército derrotó a los ejércitos judíos, el ejército romano, y la independencia judía que buscaban de esa liberación de Roma se perdió. Y como castigo, Adriano cambió el nombre ya, incluso de Jerusalén, ¿no? A Jerusalén la llamaron Aelia Capitolina y la convirtió en una ciudad pagana, es decir, ya les prohibió que desarrollaran ahí su culto conforme a las escrituras y prohibió a los judíos vivir de allí. Y entonces Judea y Samaria pasó a llamarse Siria Palestina. Desde ese momento, esa ciudad o ese país que se llamó, esa nación que se llamó Israel, ese que estábamos viendo en el desarrollo de la defensa de Esteban, pues ya no se llamaría más Israel, sino se llamaría Siria Palestina. Actualmente se le conoce a un palestino como alguien que vive en esa región. De hecho, hay una situación ahí
interesante y compleja. Es decir, si tú estás de acuerdo con el Israel actual, con su constitución de 1948, pues le llamas Israel, ¿no? Pero si tú no estás de acuerdo con lo que ahora muchos le llaman esa famosa invasión y ese tema de que no es Israel como tal, no se le autentifica como tal, pues entonces le llama a la misma tierra Palestina. En pocas palabras, un palestino es aquel que viviendo aún ahí, pues no es necesariamente judío, no es necesariamente israelita, pero vive en esa tierra. Espero haber sido claro, si no ahorita lo abordamos con mayor detalle. Ok, ¿quiénes son los judíos? Antes de ahí, me gustaría, hasta lo que hemos visto, saber si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Nos detenemos? ¿Alguien que nos comente algo? No, ¿No? ninguna duda. ¿Algún comentario? ¿Sabían, habían ya revisado el discurso de Esteban? ¿Lo habían visto desde esa óptica? Que ahí estaba la historia del pueblo de Israel. No. Bueno, dense su tiempo para que lo vuelvan a leer. Es muy interesante. Y bueno, preguntas, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Quiénes son los judíos? Antes de iniciar con quiénes son los judíos, seguramente tú tienes una idea de quiénes son los judíos. Tráela a la mente, tráela a tu corazón, ponlo ahí en la mesa y después ya vamos a terminar contrastando lo que vamos a estar aquí desarrollando con la idea que tú ya tenías al respecto, ¿vale? Todos invariablemente tenemos una idea de los judíos, pero ahora vamos a ampliarlo. Vamos pues, continuemos. Ahí ya ven la pantalla. ¿Sí? ¿Alguien dígame sí? Sí, hermano. Ok. Sí. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? El judaísmo se puede entender desde dos vertientes. Como una religión, el judaísmo es una religión antigua y monoteísta, como lo dice ahí, con orígenes en Israel, y se centra en la creencia de un Dios verdadero y su pueblo elegido, y es una religión que toma la Torá como su texto espiritual fundamental. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia que todos tenemos, ¿sí? El judaísmo toma los primeros 5 libros de la Biblia que todos tenemos y como la única guía de su vida espiritual. Entonces, quien practica de acuerdo a esa forma de religión, pues es judío, ¿no? Se le conoce como la Torá, se le conoce como la ley de Moisés, y bueno, quien practica ello es judío. Pero también como pueblo de ascendencia, el pueblo judío se considera a sí mismo descendiente de Judá, o de los otros 11 hijos de Jacob, a su vez hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham, según la tradición monoteísta, o según la tradición, o según el relato bíblico. El pueblo judío tiene su origen en Abraham, quien, como lo leíamos, proviene de Ur, de los caldeos, siendo Abraham el primer patriarca y a quien se le reveló el Dios único. Pues bien, para fines prácticos, nosotros entendemos que un judío es quien puede rastrear su origen, su ascendencia hacia una de las 12 tribus de Israel, ¿sí? 12 tribus de Israel que, como ya vimos, fueron expulsadas de su tierra en algo que se llamó la diáspora,
ya por el año 70 y luego fue reforzada esa expulsión en el año 130, como lo vimos. Entonces ellos vagaron o fueron a parar a diferentes partes del mundo y muchos de ellos al día de hoy siguen el judaísmo en cuanto a religión, aunque ya no todos, es la realidad. Entonces, un judío puede considerarse como alguien que conoce su línea genealógica y lo conecta con uno de esas 12 tribus que al salir de Israel viajaron por Europa, por África, llegaron a España, incluso pues, ustedes conocen que en México, en Nueva York, en Argentina, en todos lados hay judíos, por ese motivo de la expulsión de su tierra. Y luego ellos ya se identifican como judíos porque son descendientes de Leví, de Judá, de Simeón, de alguna de las 12 tribus, pero, insisto, no todos eh, siguen la religión judía, es decir, no todos a nivel espiritual atienden las instrucciones de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. La historia es más extensa, pero con esto valdría la pena por el momento para seguir avanzando. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien conoce algún judío? No, hermano. ¿No? No. No. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué les trae a la mente esta imagen? León de Judá. El león de Judá. ¿Y quién es el león de Judá? León de Judá es Cristo, ¿no? Es Jesús, es nuestro Señor Jesús. Bueno, aquí vale la pena señalar que Jesucristo es judío, él practicó la ley de Moisés, él vivió conforme a los 5 libros de la Biblia, él, por otro lado, es de la tribu de Judá, ¿sí? Y él no solamente vivió como judío, resucitó como judío, e incluso las escrituras señalan que va a regresar como judío. Tan es así que a él se le conoce, como bien ya lo comentaron, el león de la tribu de Judá, ¿sí? Y yo no sé si alguien ya conectó con el plan de Dios a través del pueblo de Israel, pero ya se va esbozando las diferentes partes de por qué Israel, por qué los judíos, por qué su expulsión, e incluso por qué Esteban, y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, les comentaba, la palabra clave es plan. Hay un plan, en todo esto que estamos desarrollando, hay un plan hermoso, hay un plan perfecto, hay un plan que trasciende generaciones, hay un plan que tiene como objetivo tu vida, el amor que tiene por ti, por mí. Hay un plan que ha costado generaciones, ha costado sufrimiento, dolor, pero hay un plan. Esto no es mera historia, sino que tiene un propósito eterno. Y bueno, pues ya entonces podría decirse que ya todos aquí conocemos a un judío, al Señor Jesucristo. Bien, ¿y por qué y para qué escogió Dios a los judíos? Y aquí empieza el desarrollo de cómo todo empieza a tomar forma. El misterio del evangelio revelado. Fíjense, aquí entra otro hombre, entra Saulo, que también es un hombre muy importante en todo este plan. Él, fíjense cómo escribe en Efesios 3:1. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Alguien me quiere decir quiénes son los gentiles?
¿Somos Son nosotros? ¿Sí? Somos nosotros, o en una definición, pudiéramos decir que gentil es todo aquel que no es judío, que todo aquel que no es de Israel, ¿sí? Todo aquel que no tenemos ascendencia o conexión con alguna de esas 12 tribus o de esos 12 patriarcas, hijos de Jacob, hijos de Israel, ¿sí? Hijos de Isaac e hijos de Abraham, ¿sí? Entonces, todos los que no somos de esa genealogía, somos los gentiles. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Pablo, que él era judío, obviamente, dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes. Los gentiles, nuevamente. Que quede claro, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. ¡Wow! O sea, ya son palabras mayores, ¿no? Pablo diciendo, a mí Dios me reveló Unas su papitas, ma, con misterioso... nopalitos para que comas. Sí, hija, coman ustedes. No, ya no. Ahí, Es que ahí les como aquí encargamos no el come, micrófono, por favor. Bueno, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, fíjense, y ahorita lo estamos leyendo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto a los judíos como a los gentiles que creen en la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Efesios 3:9 dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran e hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto, luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Bueno, esto ya es Hechos 13:17. Vamos a analizar un poco todo lo que aquí acabamos de decir o leer. Y resulta que pues Dios tiene un plan, como ya lo hemos estado enfatizando una y otra vez, y ese plan es alcanzarte, ese plan tiene que ver con bendecirte, ese plan tiene que ver con compartirte de sus riquezas eternas, con que tú puedas conectar con el reino de los cielos. Para ello, realmente el propósito de Dios era que Jesucristo viniese a la tierra. Él mismo hacerse carne y venir y darnos una vida nueva. Y para ello usó, obviamente, del pueblo de Israel. ¿Y por qué del pueblo de Israel? Porque ahí hubo un hombre que le creyó, como ya lo vimos. Fue Abraham el que le creyó. Fue Abraham el que pudo creerle a Dios algo que no estaba ocurriendo en ese momento, pero que él le creyó y que en esa fe Dios le dio una promesa que de él habría gran bendición a muchas naciones. Y entonces es así que se empieza a desarrollar el pueblo de Israel conforme a todo lo que hemos estado viendo, porque de esa nación vendría Jesucristo, ¿sí? Por eso es que este pueblo pasó por diferentes etapas, este pueblo fue fortalecido,
Este pueblo aprendió a depender de Dios. Obviamente que en sus debilidades también cometió muchos errores hasta la fecha, pero Dios fue formando en ellos un carácter, una mentalidad, un pensamiento apto para ser esa nación en la cual iba a nacer el Señor Jesucristo. Si vemos acá adelante, fíjense lo que dice Deuteronomio 7:6 del mismo pueblo de Israel. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple sus pactos por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos los que lo aman y obedecen sus mandatos. Fíjense qué interesante, o sea, vean, aquí está la clave, a ver si puedes conectar con lo que Dios está hablando en este momento. Dice, primero, al pueblo de Israel lo levanta como un pueblo santo. ¿Por qué santo? Porque tenía que ser un pueblo limpio, tenía que ser un pueblo que se quitara todas aquellas cosas que estorbaran para poder tener el escenario ideal para que el Señor Jesucristo pudiera venir a la tierra. Y ese factor inicial o principal era la santidad, de tal forma que mucho de lo que se le pedía al pueblo de Israel era para poder desarrollar esa limpieza, esa santidad que preparara el camino para poder llegar el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía que nacer en una nación santa, para que en ese proceso pudiera, como lo dice aquí, fíjense qué dice, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras nación numerosa, o sea, no había en sí atributos, no había mérito en este pueblo, sino que era por puro amor. Y dice en el 8, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama. Pero aquí hay un te ama muy interesante. Y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Acuérdense que le había hecho una promesa a Abraham. Entonces pudiéramos pensar que realmente Dios estaba en todo momento pensando en Abraham, porque estaba cumpliendo ese juramento que le había hecho a él y a los patriarcas, ¿no? Y por eso se estaba usando a Israel. Pero aquí hay un secreto, realmente, así como el Señor amó a Abraham, acuérdate cuál era la promesa que le había hecho Dios a Abraham. La promesa es que a través de Abraham iba a haber bendición para muchos, que iba a haber bendición para muchas naciones. Y bueno, pues ahí está hablando de ti y de mí. Realmente el Señor hizo todo esto en el pueblo de Israel por motivo tuyo, por motivo mío, porque a través de ese plan perfecto iban a ser el Redentor, iban a ser Jesucristo, iba a nacer quien iba a venir a cambiar nuestra forma de vida, de una vida sin propósito y sin sentido a una con propósito eterno, es decir, estando fuera de la agenda de Dios, a través de todo este plan y del Señor Jesucristo, Él nos iba a meter a su agenda celestial. Fíjate algo bien interesante que quiero comentarte. De hecho, cuando Esteban está siendo ahí martirizado y lo están matando, después de ello, ese mensaje de Jesucristo fue cuando se catapultó, porque ese fue el parteaguas del mensaje para que saliera de Israel. Después de Esteban, cuando tú leas ese pasaje, verás cómo en el desarrollo de la iglesia, Esteban marca un antes y un después, porque después de Esteban, el mensaje de Dios sale por todos lados. Hasta antes, el mensaje que se estaba dando era al interior de Israel,
era compartir el mensaje de Jesucristo, de cómo Dios venía cumpliendo su promesa a Abraham y a los patriarcas, y cómo Dios quería cumplir en ellos ese plan eterno al cual ellos se resistían y que muchos se resisten hasta la fecha. Precisamente después de Esteban es que el mensaje de Dios en la persona de Jesucristo sale de Israel y va hacia los gentiles. Es cuando ellos entienden que también esa resistencia del pueblo judío de frente a Jesucristo es parte del plan de Dios para que en ese sentido el mensaje de Jesucristo llegase a nosotros. Entonces, la elección de Israel como nación es parte del plan de Dios desde el principio de los tiempos para que el Señor Jesucristo viniese a esta tierra. Y cuando leemos más las escrituras vemos que Jesús viene a esta tierra por motivo tuyo, por motivo mío, por el amor que tiene por cada uno de nosotros, y en ese sentido pues Israel fue el conducto para poder recibir ese amor y esa bendición que Dios hoy está compartiendo para todos y que está al alcance de todos, pero que también así como los judíos, no todos lo quieren. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, ¿y para qué, por qué y para qué escogió Dios a los judíos? Pues ya lo estábamos diciendo, ¿no? A ellos les dijo, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Y es que eso lo dice en Éxodo 19:6, ya les dije por qué tenía que haber una nación santa, una nación que viviera de acuerdo a los preceptos de Dios. Hay que dejarlo bien claro, porque todas las naciones en algún momento han seguido sus propias religiones, sus propias formas de buscar a Dios, pero esta nación tenía que sujetarse a lo que el mismo Dios establecía. Es decir, Él les dio las leyes por las cuales debería de vivir el pueblo de Israel, se las dio en el monte Sinaí y les dijo, de esta forma tienen que vivir ustedes para que yo pueda entonces considerarlos como santos y entonces pueda yo venir y hacer morada en ustedes y entonces pueden venir a ustedes ese evento profético del nacimiento del Cristo, del Mesías, de Jesucristo. Y bueno, en Juan 4:22, fíjense cómo lo dice el Señor Jesucristo. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, ¿sí? Como les comentaba, pues todas las naciones, todos los pueblos, todas las culturas, pues de una u otra forma adoran Tienen ídolos, o ¿no? tienen ídolos o un dios o una forma de concebir la vida y el cosmos. Dice, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Y por qué ellos conocían bien a quién adoraban? Porque Dios les había salido al encuentro por medio de un hombre que les creyó, después en él cumplió la promesa y en la persona de Moisés fue que le fue entregado a este pueblo la forma en que Dios quería que este pueblo se condujera. Y no era necesariamente una forma agradable o una forma sencilla o una forma fácil o llevadera, pero eran las formas de Dios en las cuales Él se iba a glorificar. En esa nación santa es que nuestro Señor Jesucristo nace y es por eso que se sabe o se dice que la salvación viene por medio de los judíos. Ahora, bueno, ya vamos avanzando, nos faltan un par de puntos, pero yo quisiera escucharlos a ustedes antes de irnos a un pequeño receso de 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien sabía esto? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Con toda confianza, por favor. La cumpleañera Marce, a ver Marce. Yo tengo una duda.
¿Por qué si es el pueblo escogido Israel? ¿Por qué ellos no creen en su primera venida? Muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta la vamos a contestar con el siguiente punto. Es una pregunta excelente, pero la vamos a contestar a continuación. Así que, Estrellita. a para Estrella, más. aguántanos tantito. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien más? José Luis, Daza, a ver, coméntanos algo. Pues realmente, bueno, hay cosas nuevas que estoy aprendiendo. Por ejemplo, la parte que comentaban sobre el... bueno, hay escrituras que sí ya conocí como lo que era de Deuteronomio, pero esto enfocado a la parte de pues el linaje escogido, ¿no? De que pues somos descendientes de Abraham, pero realmente lo que comentan de los hijos de Isaac y de Jacob, ¿no? Que o sea, son linajes totalmente diferentes. Sí, muy bien. Aquí valdría la pena señalar lo siguiente. Hay dos tipos de descendientes de Abraham, ¿sí? Unos que son por línea sanguínea y otros que somos por la cuestión de la fe. Él es el padre de la fe y nosotros cuando creemos como él creyó, entonces venimos a ser también parte de ese pueblo espiritual de Abraham, ¿no? Como el primero que le creyó a Dios. Ojo, hay que hacer una acotación bien interesante. Abraham no creyó en Dios, le creyó a Dios. O sea, esto es diferente, mis hermanos. O sea, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Esa es la fe que marca a los que le agradan a Dios, de los que se agrada a Dios, porque digo, en Dios cree cualquiera, pero creerle a Dios es diferente. Y yo quiero que tú pienses qué tuvo que pasar con Abraham para que él pudiera creerle a Dios. O sea, ya lo vimos ahí, ¿no? Él creyó que de él habría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y dijo, ay, Señor, pues qué padre, ¿no? Sí, está súper, pero no tengo hijos. Pero Dios le dijo, vas a tener descendencia y tú vas a ser, y vas a ser como las estrellas y tú vas a ser padre de multitudes, vas a ser padre de muchos. Es más, te voy a cambiar el nombre, ya no va a ser Abraham a secas, sino Abraham. Y él dijo, pues sí, sí, ahora, de dientes para afuera, pues cualquiera podría haberlo dicho, pero Dios que examina el corazón sabía que Abraham le estaba creyendo. Y no solamente así, sino que les voy a dar un elemento para que les haga también cosquillita y después lo estudien por su parte. Pues resulta que cuando ya por fin tiene a su hijo, le dice que se lo entregue en sacrificio, ¿no? ¡Wow! Ajá, todavía, primero le da la promesa y le cree. Y luego, cuando ya le dé el hijo, ahora le dice, entrégamelo en sacrificio. Así como, no como, más bien probando su fe. Así como, a ver, Abraham, ya creíste, ya vi que sí creíste, que te voy a dar descendencia, no tenías hijo y me creíste, pues otra vez te voy a dejar sin hijo para ver si me sigues creyendo. Y es que Abraham agarra a su hijo, Isaac, y lo sube a una montaña y lo va a sacrificar y está decidido a sacrificarlo. Y cuando ya lleva el cuchillo y lo va a sacrificar, es detenido y le dice Dios que no, que ya estuvo, que sí cree que, sí ya vio que sí le creyó, o sea, sí ya vio que sí le creyó. Les voy a dar un elemento bien interesante de ese evento. ¿Saben qué creyó? Porque aparte déjame decirte una cosa, ese hijo que iba a sacrificar Abraham
Dios le había dicho que es el hijo de la promesa por medio del cual le iba a dar descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y a través de la cual le iba a ser padre de multitudes de naciones. O sea, ese hijo que iba a matar era el hijo mediante el cual le iba a dar descendencia. ¿Sabes qué creyó Abraham en ese momento? No que le iba a dar otro hijo, porque ese era el hijo de la promesa. ¿Sabes qué creyó Abraham en ese momento? Ahí te va por si no lo habías oído. Abraham creyó en la resurrección de los muertos. Porque no había otra forma de pensar que iba a matar a su hijo, al cual Dios le iba a dar descendencia, sino en el entendido que al matarlo Dios lo iba a resucitar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Por eso es el padre de la fe. O sea, le dijo, a ver, mátalo, pero ese hijo que vas a matar es mediante el cual te voy a dar una descendencia. Y dijo Abraham, pues va. Y Dios lo paró, pues Abraham creyó en la resurrección de los muertos. Bueno, pues el reto que tenemos nosotros es similar, porque no de la misma, del mismo tamaño de Abraham con respecto a nuestro hijo, ¿verdad? Pero de hecho el creer en Jesucristo, uno de los factores más complicados de la fe, tiene que ver con verdaderamente creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos, que Jesucristo resucitó, ¿sí? Y cuando tú crees que Jesucristo resucitó, entonces en ese momento eres descendiente espiritual de Abraham, porque él fue el primero que creyó eso, es decir, creyó en la resurrección de los muertos. Pero bueno, vámonos a descansar 5 minutos, porque si no aquí no. Muy bien, pues vamos a continuar, estimados, para aprovechar el tiempo. Ok. Marce, ¿ya estás por ahí? Ya, hermano. Ah, bueno. Tú preguntabas por qué los judíos no, pues en concreto no creen en Jesucristo, no creen que él haya sido el Mesías profetizado desde la antigüedad de sus propias escrituras, ¿no? Pero bueno, vamos a poner aquí en contexto eso, y el punto que lo aborda es, la iglesia no sustituye a Israel como pueblo, lo que les decía, si acaso como iglesia espiritualmente ya ahora somos también hijos de Abraham por la fe, pero Israel tiene su propia línea y su trato para con Dios, porque el plan continúa a través de ellos. De hecho, se recomienda leer los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Esto se los voy a dejar de tarea, apúntenle por ahí. Aquí nada más vamos a leer algunos versículos, no todos. Nosotros entendemos y creemos con todo el corazón que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, y de esa forma es que cuando nosotros vemos un versículo como este, es el Espíritu Santo quien lo está inspirando, ¿no? Aunque lo está redactando, por decirlo así, el apóstol Pablo, que es quien escribió la carta a los romanos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, respecto a los judíos. Fíjense, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman, lo que yo les decía, ¿no? Su conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos, ¿no? Miren qué amor tan profundo. Y luego empieza a dar un relato nuevamente como el de Esteban, muy simplificado, pero fíjense. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios.
Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Y dice en el 6, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Fíjense, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios, solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Es decir, no por haber, él está diciendo que no todos los que nacieron de sangre en cuanto a Abraham son hijos de Abraham, sino los que por la fe, ya lo habíamos platicado hace un ratito, entran en ese pacto, ¿no? En cuanto a la naturaleza humana, pues lo son. En cuanto a la naturaleza espiritual, es la fe la que te inserta en esa línea genealógica. Por un lado, ya vimos cómo tiene dolor y estaría dispuesto a todo por la salvación de sus hermanos, que obviamente no tienen esa fe. Y ahora dice lo siguiente, en el 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos, lo vuelve a decir. Quiere que ellos lleguen a ser salvos. Él está entendiendo que para ser salvos tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Creer que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él es el Dios encarnado, profetizado en las Escrituras, que vino a salvar al pueblo y a la humanidad, ¿no? Dicen, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Fíjense, este pasaje 10 nos va a dar mucha luz. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Fíjense, hasta ahí me paro. Resulta que el judío pues tiene la ley de Moisés y se esmera en cumplir la ley de Moisés. Y ellos buscan a través de la ley de Moisés hacerse justos delante de Dios. Pero detrás de ello, Dios lo que enseñó es lo siguiente: Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Realmente Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Es decir, la ley, si bien era para vida, la cumplió Jesús. Él la cumplió completamente. Y ahora todos los que creen en Jesús, por el solo hecho de creer, ya es justo a los ojos de Dios. Y eso es algo que el judío pues no acepta. Él sigue buscando por medio de la ley hacerse justo. Estoy entrecortando el Romanos 10 y 9 porque es muy largo, pero ustedes ya lo leerán. Y aquí este es muy importante en el 11 que dice, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y dice Pablo, por supuesto que no, yo mismo soy israelita. A ver, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. O sea, no, a ver, no ha desechado a su pueblo, pues yo soy parte de ese pueblo, dice el apóstol Pablo. Dice, así que la situación es la siguiente. Ojo, atención aquí, Marce, aquí está la respuesta que tú preguntabas. La situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Fíjate qué interesante.
La situación es la siguiente, la mayoría del pueblo no ha encontrado el favor, unos cuantos sí. Entre esos cuantos sí, pues todos los que creyeron en Jesús, ¿no? Incluso los propios apóstoles, pues eran israelitas, las mujeres que creyeron en él, o sea, hubo mucha gente de Israel y judía que creyó en Jesucristo. O sea, es un error incluso decir que los judíos rechazan a Jesús. No, muchos sí, pero otros cuantos no. Porque, pues, lee los títulos de tu Biblia, del Nuevo Testamento, y vas a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Timoteo, Santiago, Juan, los que tú me digas, todos ellos eran judíos y ellos sí creyeron en el Señor Jesucristo. Y todos los demás, bueno, pues los de los demás, su corazón fue endurecido. ¿Pero para qué fue endurecido? Como dicen las Escrituras, Dios, fíjense quién, no el diablo, no la maldad, sino Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. ¿Pero por qué o para qué? Fíjense, ¿acaso, me salto ahí al 11, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Cuando hablamos del pueblo de Dios, ya quedamos claro que no son todos, sino algunos. Y dice, de ninguna manera, el pueblo fue desobediente. El pueblo fue desobediente. Oigan esto, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Es decir, fíjense, amarren de Dios los hizo caer en un sueño profundo a alguno de ellos, les ha cerrado los ojos para que no vean. Obviamente, mediante ello, el pueblo fue desobediente, pero por ese motivo es que Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Es decir, que la cerrazón de ellos, ahora vas a entender con mayor claridad, la cerrazón de ellos, la negación de ellos al Señor Jesucristo, incluso fue la que los llevó a matar a Esteban. Pero después de ello, el mensaje de Jesucristo salió de Israel y llegó a todas las naciones gentiles, incluyendo la de nosotros, y es precisamente, lo voy a poner así, la negativa de algunos judíos respecto a Jesucristo es parte del propósito de Dios para que Jesucristo llegase a tu vida y a la mía. Es precisamente por esa cerrazón, es precisamente por esa negación de ellos, de alguno de ellos, que hoy podemos estar hablando del Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante plan. Yo les decía que era un plan perfecto. No se entiende de primera mano, pero la cerrazón de ellos viene a ser bendición para nosotros. Ahí dice, sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. De hecho, hasta el día de hoy, muchos judíos no aceptan esto que estamos hablando aquí. Pero vea lo que dice el 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos, es decir, tú y yo, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, es decir, rechazaron a Jesús, rechazaron su primera venida, imagínate cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. ¡Wow! No, qué interesante. De veras, yo creo que esto va más allá de lo que pudiéramos imaginar o pensar, pero la Biblia es muy clara, hay un plan perfecto y evidentemente la negatividad de ellos, su rechazo, vino a ser la bendición de muchos, muchos. Hay un pasaje que no lo voy a citar ahorita, pero incluso en las Escrituras declaran que algunos de los judíos, de los israelitas que sí creyeron en Jesucristo, lo querían hacer rey, lo querían coronar rey, y Jesús cuando se dio cuenta de ello, mejor huyó, no se dejó coronar rey, porque él no venía a ser el rey de los judíos. Él venía a salvar al mundo, él venía a salvar a todos, pero había un proceso, había un desarrollo histórico que debía de cumplirse por medio de ellos, a través de los judíos,
para con nosotros. Por eso las escrituras dicen que la salvación viene de los judíos, pero las escrituras también declaran que habrá un día en el cual los judíos finalmente aceptarán a Jesucristo. ¿Y qué te crees? Que si tú googleas actualmente, ese suceso ya está pasando. Hoy en día es cuando más judío, más israelita de ascendencia, de sangre, está teniendo la revelación de Jesucristo, lo cual dice que estamos viviendo en unos tiempos muy especiales. Bueno, finalmente. Muchas gracias, hermano. ¿Sí queda claro, Marce y los demás? Sí, ya entendí por qué es. Gracias. Bueno, pues nada más restaría decir que tenemos una deuda grande con este pueblo. Mucho de lo que ellos han padecido, mucho de lo que ellos han sufrido, mucho de lo que se les ha acusado. Fíjense qué interesante, hay algunas acusaciones, como incluso la acusación de deicidio. No sé si han escuchado esa palabra, se le llama el deicidio. Así como hay suicidio, homicidio, hay una cosa que se llama deicidio. Dei, de Dios, y que significa asesinato de Dios. A ellos los acusan de haber matado a Dios. Entonces, a ellos los persiguieron por mucho tiempo porque les decían, ustedes mataron a Dios, es decir, ustedes crucificaron a Jesús, ¿no? En primera instancia, pues ellos no mataron a Jesús, lo que los mataron fueron los romanos, y en los romanos pues ya estábamos plasmados nosotros como gentiles. Y en el mejor de los casos, o en el peor, pues lo matamos todos, ¿no? Lo matamos tanto judíos como gentiles. Pero lo matamos precisamente por nuestros delitos y pecados. Fueron nuestros pecados los cuales llevaron a Dios a hacerse carne y a entregarse en una cruz por motivo del pecado de todos nosotros, porque a través de la cruz es que nosotros somos reconciliados con Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Finalmente, entendiendo lo que estamos hablando, el Señor, fíjense, regresando al origen con Abraham. Fíjense, ahí todavía era Abraham, a secas, no era Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Fíjense, y aquí en el 3 lo que dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Wow! Qué interesante, mis hermanos. O sea, apenas le estaba dando las primeras instrucciones a Dios a Abraham y ya le estaba diciendo que iba a ser una gran nación, pero aquí hay una clave que le dice, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros, y dice, bendeciré a quienes te bendigan. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y luego ya el final del plan que iba a desarrollar a través de él, pues todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí el 3 es de mucho cuidado, de mucha atención, porque dice, voy a bendecir a quien te bendiga. Por eso es necesario bendecir a esta nación de Israel y tener mucho cuidado con hablar mal de ellos. Pues bien, prácticamente es el tema. A continuación, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer, yo quisiera que más que participar aquí entre todos, nos demos unos minutos para hacer un par de salas y que entre ustedes platiquen lo que aquí estuvimos desarrollando, cuáles son sus ideas. Aguántenme tantito. Ya se me olvidó cómo hacer las salas. Alguien que me diga. ¿Qué pasa? Espérame. O alguien que quiera comentar algo mientras.
Ahí está ya. Vamos a hacer 2 salas. 3. Hermano, Eo, una duda. dime. Cuando sea la persecución, ¿también se va a perseguir a los judíos o únicamente a los que creemos en Cristo? Pues mira, de forma así directa, las escrituras declaran que van a perseguir a los que crean en Cristo, pero pues actualmente ya hay judíos que creen en Cristo y viene a ser la misma cosa, ¿sí? O sea, ya ahí ya no es tanto si es judío o no, sino más bien si crees en Jesucristo. Y créeme que actualmente ya se está dando esa configuración. Gentiles y judíos que creemos en Jesucristo. Así como hay gentiles y judíos que no creen en Jesucristo, actualmente, créemelo, voy a poner algunos contenidos ahí en el chat para que lo puedas revisar de forma directa. Ajá. Actualmente ya hay gentiles y judíos que creen en Jesucristo. Es más, se me viene a la mente un hombre que ahorita está agonizando, un judío de ascendencia, que ha presentado el evangelio en la tierra de Israel, en Jerusalén, y deberías de ver cómo lo han tratado. Hay videos donde lo cachetean, lo apedrean, o sea, y no por ser judío, sino por creer en Jesucristo. De hecho, se les llama judío mesiánicos, ¿no? Son los judío-mesiánicos. Entonces, el tema es entender que lo que se persigue o lo que el mundo no acepta o rechaza es la creencia y la promulgación del mensaje en torno a Jesucristo, más allá de si somos latinos, judíos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Vamos a asignar 3 salas automáticamente. La que te aparezca te metes y ahí alguien va a tomar la pauta y comenten entre ustedes. Muy bien, bueno, pues espero que esta charla que tuvieron entre ustedes haya sido edificante. A ver, alguien que quiera comentar, hacer un comentario breve de lo que se platicó, de lo que ahí se abordó. Abra su micrófono y cómo va. Bueno, pues el comentario que quiero hacer es que ha sido muy padre, ha sido muy revelador el hecho de ver cómo Dios tiene, como le decía, o sea, Dios ha tenido un plan tan perfecto y todo ha sido tan bien organizado que nos dio, a todos nosotros nos dio esa gran oportunidad, ¿no? De conocerlo a fondo, de ver todo, pues todo su amor, todo su poder y todo lo que podemos probar de él, ¿no? Quién verdaderamente es y pues vivirlo, ¿no? Vivir esa gran oportunidad de conocer ahora sí al creador, ¿no? Sí. Y ver qué tan grandes son las cosas en él, ¿no? Claro, claro, es muy interesante. Muy bien, Rubén. Es Rubén, ¿verdad? Sí, soy Rubén o Muy Antoine, bien. cualquiera de los dos. ¿Rubén o qué? Rubén o Antoine, cualquiera Ok, de los dos. muy bien, Antoine. Sí, es súper interesante conectar con el hecho de que todo esto tiene que ver con el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, de forma tal que Él se dio su tiempo y espacio para poder abordar personas, patriarcas, levantar un pueblo, prepararlo a través de los tiempos para poder llegar a nosotros, ¿verdad? De una forma que humanamente nos parece imposible, pero que lo podemos ver y que la historia no acaba porque todavía las escrituras nos dejan ver qué viene, qué viene, porque acuérdate que las escrituras son proféticas y hacia adelante también el pueblo de Israel todavía sigue teniendo un papel fundamental en los hechos históricos que aún han de desarrollarse. Y bueno, se me viene a la mente ese pasaje que dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Dios ha estado llamando a todos. De hecho, el llamado es general, pero el ser escogido depende de uno. Yo creo que a la par de Abraham,
no sé si las escrituras no lo dicen claramente, pero sí muestra incluso que Dios entró en contacto con otras personas que no eran de esa línea, pero Abraham le creyó y Abraham quiso ser escogido y la misma oferta es hoy, ¿no? Dios sigue hablando, Dios sigue llamando y depende de nosotros el ser escogidos. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos y yo te invito a que quieras ser escogido en el devenir histórico de amor de Dios por la humanidad. Y bueno, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? Éramos 3 grupos, ya participó uno. ¿Alguien más? Vengan, pusieron unas palabras. A ver, aquí está Meli. Meli. Yo. Bueno, pues nosotros en nuestro grupo pues comentamos mucho que los judíos son muy prósperos, o sea, no importa en dónde estén, en qué país se encuentren y si en lo que emprendan siempre, pues Dios los bendice, ¿no? Porque pues está siempre prosperando todo lo que hagan. Sí. Y pues también que a través de ellos pues podemos conocer de la palabra de Dios y ser bendecidos, ¿no? Y a pesar de que es un país muy pequeño, pues es muy próspero en muchas cosas. Por ejemplo, Israel pues no tiene muchos recursos naturales, pero pues se la han ingeniado, ¿no? Para plantar y para tener sus propios productos de cosas naturales que tengan en su país. Entonces, pues eso. Qué interesante, Meli. Efectivamente, ahí valdría la pena señalar que esa prosperidad de la que tú mencionas, las escrituras señalan que es parte del pacto de Dios para con ellos. Y de la misma forma, Dios nos invita a entrar en un pacto en el cual, no importando lo pequeño o la condición en la cual nosotros estemos, Él va a hacer grandes cosas en nosotros. Es el pacto de Dios, es el pacto de Dios. La importancia de entrar en los pactos de Dios y el pacto de Dios actual para con nosotros es el que está sellado por medio de la sangre de Cristo. En ese pacto Dios nos habla y Dios está hablando en este momento, ¿no? Dios te está hablando, no sé si lo estás escuchando, pero en este momento yo lo puedo oír tan claro. ¿Sí lo estás escuchando? ¿Qué te dice Dios? Si no lo estás escuchando, pues déjame decirte, ¿no? En este momento Dios te está diciendo, yo tengo planes de bien para ti, no de mal, dice el Señor, para tu vida. Pero sé esforzado y sé valiente, no temas, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Dice el Dios para ti en este momento, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno porque yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Solo que te esfuerces, que seas valiente, muy esforzado y sigas adelante y yo estaré allí contigo, dice el Señor. Y bueno, pues, ahora tú cómo le respondes. Ese es el punto. ¿Alguien más que quiera comentar ya por último? Falta un grupo, de un grupo falta alguien. Ya para despedirnos. Es cuando le da la promesa a Abraham de que él sí le creyó. Ajá. Así nosotros, o sea, nos está diciendo que aunque andemos en valle de sombras, en cualquier situación Él va a estar con nosotros. Sí, hermana. Le creemos, ¿no? Hay un pago, hay un ticket que debes de comprar y tiene que ver con que le creas. Si le crees, entras en ese linaje a la manera de Abraham y Dios te dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Junto a aguas de reposo te haré descansar. En verdes pastos te haré descansar. Te aderezaré mesa de frente a tus angustiadores. Si le crees, en ese momento comprometes a Dios. Si tú le crees, entonces dice Dios, sí, por cuanto me creíste, ahora voy yo. Y ahora es esperar. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es tanto de que tú sepas la definición de fe, que es la certeza y la convicción de lo que se espera y no se ve. No, es más bien que de frente a una promesa que Dios te hace, tú le creas y digas, Señor, yo te creo, aunque por el momento no lo veo.
Y del pueblo de Israel podemos aprender muchas cosas. La misma forma en que Dios trata con ellos es la misma forma en que Dios quiere tratar contigo, conmigo hoy en día. Y día tras día Dios nos va a estar retando a que le creamos. No a que creamos en Él, porque las escrituras dicen que hasta los demonios creen y tiemblan. No, no, a que le creas. Pero Dios, ¿qué te está diciendo a ti? A ti, ¿qué te está diciendo? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Qué tiene Dios para tu futuro? Yo no sé qué situación estés atravesando. A lo mejor estás en el desierto, o a lo mejor estás oprimido, oprimida como en Egipto, ¿verdad? A lo mejor tus angustiadores están ahí oprimiéndote. Pues el Señor dice, cree en mí. Dice Jesús, al que yo libertase, ese será verdaderamente libre. Cree en mí, en mi libertad, y yo te voy a liberar, y yo te voy a llevar a una tierra prometida. Pero es necesario que tú le creas. Volviendo al tema, efectivamente tenemos un compromiso con el judío, con el pueblo de Israel. Y benditos sean los judíos, y bendito sea su rechazo también por el Señor Jesucristo, porque a través de ello es que la salvación llegó a nosotros. Pero ahora hay que bendecirlos. Y así como ellos, como nación, con condiciones adversas pueden sobresalir, nosotros mismos con condiciones adversas, en esa misma fe podemos sobresalir. No solamente prevalecer, sino sobresalir. Hay un paralelismo en un par de pasajes con respecto a ellos y con respecto a nosotros, que seremos luz del mundo, sal de la tierra. No solamente nos mantendrá Dios, sino nos levantará como luminares para el mundo, de frente en donde vives, como un referente de Dios y de los pactos que Él hace contigo, mediante los cuales te da promesas y las cumple porque tú le has creído. Bueno, mis hermanos, antes de orar ya para despedir el tema, comentarles, ya tomé nota de los que nos dejaron aquí sus teléfonos, los voy a agregar al chat. Les voy a volver a dejar la clase de la semana pasada para que la revisen si no tuvieron la oportunidad. Supe que ahí alguien se desconectó por alguna situación y bueno, ya después se corrigió la conexión. En cuanto tenga esta clase nuevamente lista, la voy a volver a subir, se las comparto para que revisen la parte que se hayan perdido o la revisen todo para que refuercen sus conocimientos. Quiero decirles algo, y este sí es un reto. A mí, en lo particular, me gusta que me reten, que me pregunten, que me metan en conflicto, que me hagan preguntas, que me hagan pensar, para que yo también diga, ay, Señor, pues ayúdame y dime cómo les respondo, ¿no? Es la idea de tener la clase en vivo. Si bien les decía, pudiéramos grabar todo y ya después tú la ves ya grabada, no hay como tener la clase en vivo porque hay un sentir, un mover de Dios especial, porque Dios nos da palabras de acuerdo al momento en que tú estás atravesando, de acuerdo al momento que tú estás viviendo, de acuerdo a lo que tú estás expresando, y de acuerdo a lo que tú necesitas. Así que no te pierdas las clases. No, voy a estar subiendo las grabaciones, te digo, para reforzar lo que te hayas perdido, lo que quieras fortalecer, pero no te pierdas la clase. Si quieres invitar a alguien más, estamos a tiempo, lo vamos a recibir, pero tú sé constante, sé valiente, sigue adelante y vamos a terminar orando por este tiempo. Rodó, yo quiero decir algo, nada más rápido. A ver. Esto es de el por qué nuestro corazón y nuestros ojos deben de permanecer pues en el estado de Israel, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que el rey viene pronto, ¿no? Y pues evidentemente van a seguir surgiendo cosas en Israel, ¿no? Y pues sí, hay que seguir esperando al rey y pues nuestro corazón y seguir agradecidos, ¿no? Con el Señor por mostrarnos este tema. Es correcto. Bueno, pues como les comentaba, todavía viene un devenir histórico a través de Israel. Hay que estar atentos a Israel. Hay un ministerio en la congregación que se llama la Carta de Oración por Israel, donde se toman noticias muy actuales del pueblo, de la nación de Israel, se ven a través de la lupa de la Biblia y se ora por ellos. Formamos parte de ese ministerio. Les voy a dejar la carta en el chat
la carta de intenciones del último mes, también para que sepan de qué forma estar conectados y orando por lo que está ocurriendo en el Israel actual, y a través de ello también se van abriendo muchas ventanas de lo que va a suceder, que hay un paralelismo, insisto, en lo que ocurre allí como nación, en cuanto a lo que ocurre en nosotros como pueblo espiritual. Entonces, también les voy a dejar la carta, y luego ya abordaremos más este tema. Evidentemente, las clases que tenemos por delante, muchas de ellas van a abordar puntos proféticos sobre lo que a través de ellos uno puede estar viendo para las naciones y de forma particular para nosotros como pueblo también de Dios espiritual. Vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, amado mío. Yo te ruego porque sigas hablando al corazón de mis hermanos, de cada uno de los que están aquí presentes. Padre, dales esa revelación, dales ese entendimiento sobre tu plan perfecto, sobre tu voluntad, de forma particular sobre el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros y de la forma en que tú has utilizado a Israel y a sus patriarcas para llegar hasta nosotros en nuestros días, Padre. Bendecimos esta nación. Padre, no la juzgamos. Sabemos que hay muchos elementos para juzgar a los judíos, a esta nación, pero nosotros no somos llamados a ello. Nosotros solamente entendemos que a través de ellos hay un plan, un propósito, que tú decidiste levantarlos como una nación santa, a la cual le entregaste pactos, promesas, decretos, y por medio de la cual nació Jesucristo, quien es el Rey que viene y salva, y al cual esperamos, y al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Que nuestro corazón también, Padre, sea limpio de toda resistencia, de toda crítica, de todo juicio contra ellos, porque tú lo dijiste, Padre, que tú bendecirías a quien bendijera a la nación, pero maldecirías a quien la maldiga, Padre. Que tengamos un ojo sano y palabras siempre de bendición para con ellos, Padre Celestial. Guarda a mis hermanos, guarda a cada uno de sus familias, protégelos en esta semana y permítenos encontrar nuevamente para continuar en esta travesía donde yo estoy seguro que tú nos vas a cambiar nuestra forma de pensar para poder comprobar tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados, pues ya nos colgamos 15 minutos más, pero bueno, creo que valió la pena. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Agradecemos a Sergio y a Arendira que también andan por ahí ayudándonos, son de gran bendición.